Hola compañeros, el tema que vamos a ver hoy es la unidad 10, la penúltima unidad del programa, que se llama fármacos antihistamínicos. Esto no viene en el examen en el segundo parcial. Esta unidad 10 y la unidad 11 de antibióticos son para el tercer parcial. El nombre de esta unidad 10 es fármacos antihistamínicos. Y antes vamos a describir brevemente qué es la histamina. La histamina es una sustancia endógena que liberan algunas de nuestras células y están involucradas, por ejemplo, en la inflamación y en algunos otros efectos. Pero no todos los efectos de esta sustancia endógena son benéficos, tienen algunos efectos, digamos, desagradables, adversos, y es por eso que el ser humano diseñó los fármacos antihistamínicos para prevenir los efectos adversos no deseados de esta sustancia endógena, de esta sustancia natural que secreta nuestro organismo, que es la histamina. Entonces vamos a hablar de la histamina y de los fármacos antihistamínicos que diseñó el ser humano para contrarrestar los efectos no deseados de esta sustancia endógena que es la histamina. Bien, entonces ya yendo a lo que tenemos en nuestros apuntes en la plataforma, ahí podemos ver que la histamina es descrito como un mediador importante en las reacciones alérgicas y en las inflamaciones, tanto inmediatas como también en las reacciones alérgicas crónicas, y en las inmediatas. Bien, la histamina también tiene un papel muy importante en la regulación de la secreción ácida gástrica y una función que fue descubierta hace más poco tiempo, pero bueno, no tan poco, desde hace unos 25 o 30 años, también se sabe que la histamina puede actuar como neurotransmisor en el sistema nervioso central. Vamos a estudiar ahora, igual que hicimos con otros neurotransmisores, como por ejemplo las catecolaminas y con la acetilcolina, que ahí vimos cómo se sintetizaban, se almacenaban, se liberaban y se degradaban la acetilcolina y las catecolaminas. También vamos a ver cómo se sintetiza, se almacena, se libera y se degrada la histamina. Vamos a empezar con la síntesis y almacenamiento de la histamina. La histamina se sintetiza por la acción de la enzima L-histidina descarboxilasa sobre el aminoácido L-histidina. La histidina es un aminoácido básico, es uno de los 20 aminoácidos básicos que componen nuestras proteínas. Es un aminoácido básico, quiere decir que tiene carga positiva, y la histamina, al ser descarboxilada por la L-histidina descarboxilasa, ¿qué significa descarboxilasa? Que le quita un grupo carboxilo, un grupo ácido, que sale como dióxido de carbono, y la histidina es convertida así en histamina. Bien, esta reacción que lleva a cabo la L-histidina descarboxilasa se lleva a cabo en diferentes tejidos de mamíferos. Bueno, ¿dónde se almacena la histamina después de su síntesis? La histamina es almacenada en gránulos de almacenamiento en los mastocitos, también conocidos como células cebadas, y también en los basófilos de la sangre. Los mastocitos son abundantes en sitios de lesión tisular potencial. ¿Qué significan sitios de lesión tisular potencial? Son sitios que están muy expuestos y es muy posible en donde se puedan producir lesiones. A eso se les llama sitios de lesión tisular potencial, como por ejemplo en las mucosas de la nariz, de la boca y también
en los pies. Estos son sitios de lesión tisular potencial. También son abundantes los mastocitos y basófilos en superficies corporales internas, como por ejemplo en la mucosa gastrointestinal y en el tejido conjuntivo, también conocido como tejido conectivo. Y también son abundantes los basófilos en los vasos sanguíneos. Bien, vamos a ver ahora cómo se libera la histamina. Hay dos vías de liberación de histamina, la liberación inmunitaria y la liberación química. Empezamos primero por la liberación inmunitaria. En la liberación inmunitaria, la histamina es liberada de los mastocitos y basófilos, obviamente por mecanismos inmunitarios. Estas células, los mastocitos y los basófilos, tienen unidos en la superficie de sus membranas anticuerpos de inmunoglobulina E, es decir, IgE. Y cuando se unen a estos anticuerpos los antígenos adecuados, estas células, los mastocitos y basófilos, se desgranulan liberando la histamina al exterior. ¿Cómo se lleva a cabo esta liberación? En la superficie de las membranas de los mastocitos y basófilos, los anticuerpos de inmunoglobulina E forman complejos con el antígeno o el alérgeno para desencadenar ya sea o la entrada de calcio al interior de las células para aumentar la concentración de calcio intracelular, o bien lo que sucede es que el calcio, después de la unión del antígeno a la inmunoglobulina E, se llevan a cabo procesos, se desencadenan reacciones intracelulares para liberar el calcio de los reservorios intracelulares de calcio del retículo endoplásmico. Por cualquiera de las dos vías, ya sea porque entre calcio extracelular al interior de la célula, o bien porque la unión del antígeno al anticuerpo inmunoglobulina E en la superficie desencadene procesos intracelulares que liberen el calcio de los reservorios intracelulares de calcio, el retículo endoplásmico, ambas vías conducen al aumento de calcio intracelular, y el aumento de calcio intracelular hace que se fusionen las membranas de las vesículas de almacenamiento de histamina con las membranas de los mastocitos y basófilos, y eso va a dar lugar a la desgranulación y a la liberación de la histamina hacia el exterior de estas células. Bien, en cuanto a la liberación química de la histamina, pueden ver que hay algunos fármacos como la morfina y la tubocurarina que pueden liberar la histamina de las células que la almacenan. ¿Cómo hacen estos fármacos para liberar la histamina de los mastocitos y basófilos? Bien, hay dos hipótesis acerca de cómo hacen los bloqueadores neuromusculares como la tubocurarina o la morfina para liberar la histamina de los mastocitos y basófilos. La primera hipótesis es que la morfina y la tubocurarina actúan como ionóforos en la membrana celular de los mastocitos y basófilos. ¿Y qué son los ionóforos? Bueno, son moléculas que se unen a las membranas celulares y que permiten el paso de iones, por eso se llaman ionóforos, moléculas que permiten el transporte de iones desde el exterior hasta el interior de las células. En este caso, la morfina y la tubocurarina actuarían como ionóforos de calcio para permitir la entrada del calcio extracelular al interior de los mastocitos y los basófilos. Y la otra hipótesis dicen que la morfina y la tubocurarina probablemente se estén uniendo a receptores sobre la membrana celular de los mastocitos y basófilos, receptores que están acoplados a proteínas G, en específico a proteínas GQ, acopladas a la
fosfolipasa C, que ya sabemos que a través de la hidrólisis de fosfoinosítidos membranales dan lugar a dos segundos mensajeros, al diacilglicerol, que se une a la proteína sinasa C para activarla, y la cual va a fosforilar a otras proteínas reguladoras del metabolismo celular, y por otro lado, la hidrólisis de fosfolípidos por la fosfolipasa C da lugar a otro segundo mensajero, que es el IP3 o trifosfato de inositol, que se une a receptores específicos de IP3 en las membranas de los reservorios de calcio del retículo endoplásmico, y cuando se une el IP3 a estos receptores específicos de IP3 sobre las membranas de los reservorios de calcio intracelulares del retículo endoplásmico, el calcio se libera al interior del citoplasma. De cualquiera de esta manera también se eleva la concentración de calcio intracelular, y la elevación de calcio intracelular va a permitir que las vesículas de almacenamiento de histamina liberen su contenido al exterior de los mastocitos y basófilos para dar lugar a los efectos fisiológicos de la histamina, entre ellos la inflamación. Bien, eso en cuanto a la liberación química. Vamos con el último paso de estas acciones de la histamina, que es la degradación de la histamina. Los efectos de la histamina no pueden ser eternos, y para eso requiere ser degradada por enzimas. Es degradada enzimáticamente principalmente por dos enzimas. Una es la histamina N-metiltransferasa. La histamina N-metiltransferasa actúa sobre la histamina convirtiéndola en N-metilhistamina. Es decir, que la histamina N-metiltransferasa lo que hace es agregarle a la histamina un grupo metilo, un grupo CH3, para convertirla en N-metilhistamina, la cual va a ser degradada por la monoaminoxidasa, por la MAO, que también es encargada de degradar otras monoaminas neurotransmisoras como las catecolaminas, ¿verdad? Como la epinefrina. Entonces la monoaminoxidasa degrada la N-metilhistamina en un compuesto farmacológicamente inerte, inactivo, que ya no puede activar receptores de histamina. Y la histamina también puede ser degradada por otra enzima, que es la diaminooxidasa o TAO. Ambas enzimas, tanto la monoaminoxidasa como la diaminooxidasa, convierten a la histamina en un compuesto imidazólico inactivo, que ya no tiene actividad farmacológica sobre los receptores de histamina. Bien, ya hemos visto cómo se sintetiza, se almacena, se libera y se degrada la histamina. Ahora vamos a ver cómo son los efectos fisiológicos de la histamina. Bien, para producir sus efectos fisiológicos, la histamina tiene que unirse a receptores específicos para histamina sobre células de diversos tejidos. Y hasta el momento se han identificado 4 tipos de receptores de histamina: H1, H2, H3 y H4. Vamos a ver dónde se ubican cada uno de estos subtipos de receptores de histamina y cuáles son los efectos fisiológicos que desencadena la histamina cuando se une a estos 4 subtipos de receptores de histamina. Vamos a empezar por orden numérico por el receptor H1. El receptor H1 está principalmente distribuido en las vías respiratorias, y cuando la histamina se une al receptor H1 en las vías respiratorias produce broncoconstricción. También el receptor H1 está en el aparato gastrointestinal. Cuando la histamina se une al receptor H1 produce contracción intestinal,
y también está distribuido el receptor H1 en las vías genitourinarias. Bien, también el receptor H1 se encuentra en el sistema cardiovascular y ahí, cuando la histamina se une al receptor H1, hace lenta la conducción auriculoventricular. También se encuentra en el receptor H1 en la médula suprarrenal para regular la secreción de la médula suprarrenal. También se encuentra el receptor H1 en las células endoteliales, donde produce vasodilatación e hipotensión. También hay receptor H1 en los linfocitos, etc. En otras células también se encuentra el receptor H1. Otra función muy importante del receptor H1 es la de mediar el aumento de la permeabilidad vascular, ya que cuando la histamina se une al receptor H1 en los vasos sanguíneos, en el endotelio, permite la salida de los capilares de líquido y de proteínas plasmáticas hacia espacios extracelulares, lo cual va a dar lugar al edema. Y también el receptor H1 es el responsable del prurito, es decir, de la comezón y del dolor en las reacciones urticantes, como por ejemplo en las reacciones urticantes que se producen como respuesta a las picaduras de insectos. Bien, vamos con el siguiente receptor, el receptor H2. El receptor H2 de histamina está presente en las células gástricas y tiene una función muy importante, ya que su estimulación por la histamina da lugar a la secreción de ácido clorhídrico y de pepsina por las células del epitelio gastrointestinal. También se encuentra el receptor H2 en las células cardíacas. También se encuentra en las células cardíacas el receptor H2, donde aumenta el receptor H2 la frecuencia y la fuerza de contracción cardíacas. Y el receptor H2 también lo podemos encontrar en los mastocitos, en los basófilos, en los linfocitos, en las neuronas y también en el músculo liso también hay receptores H2. Vamos con el receptor H3. El receptor H3 se encuentra en el sistema nervioso central y también se encuentra el receptor H3 en las terminaciones nerviosas periféricas. ¿Cuál es la función de este receptor H3 de histamina? Bueno, es un autorreceptor presináptico que va a inhibir la síntesis y la liberación de histamina en las neuronas histaminérgicas. ¿Qué quiere decir esto de autorreceptor presináptico? Bien, ya vimos que hay neuronas, por ejemplo, colinérgicas que secretan acetilcolina, que hay neuronas adrenérgicas que secretan catecolaminas y también hay neuronas histaminérgicas que secretan desde la neurona presináptica al espacio sináptico, secretan histamina. Pero bien, ¿hasta cuándo se va a secretar la histamina al espacio sináptico de las sinapsis histaminérgicas? Tiene que haber un mecanismo que lo regule. Pues para eso están estos autorreceptores presinápticos de histamina, que son los receptores H3, que cuando está muy alta la concentración de histamina en la hendidura sináptica de las sinapsis histaminérgicas, lo que hacen es actuar sobre el receptor de la membrana presináptica, y este receptor presináptico H3 de histamina lo que hace es mandar una señal intracelular a la neurona presináptica para que se inhiba la síntesis y la liberación de histamina. Es una especie de feedback negativo. Cuando está muy elevada la histamina en la hendidura sináptica de la sinapsis
histaminérgicas, la histamina llega a actuar sobre este autorreceptor presináptico que va a mandar una señal intracelular a la neurona presináptica para que se deje de sintetizar y liberar la histamina. Es una especie de feedback negativo mediado por este autorreceptor presináptico que es el receptor H3 de histamina. Y finalmente tenemos el receptor H4 de histamina, que es el último que se, que se clonó, que se pudo identificar y se localiza principalmente en tejidos linfoides y hasta el momento no se conocen bien cuáles son las funciones de este receptor H4 que ha sido localizado en tejidos linfoides. Bien, los receptores H1, H2 y H3 están ampliamente distribuidos en las neuronas del sistema nervioso central, en las cuales la histamina desempeña el papel de neurotransmisor, participando en diversos procesos, como por ejemplo el estado de vigilia. El estado de vigilia, la histamina está muy relacionada con el estado de vigilia, del estado de atención. También la histamina como neurotransmisor está relacionada con la actividad locomotriz y, por último, también está relacionada con la regulación de la ingestión de agua y de alimentos. Bien, ya hemos visto cuáles son los efectos fisiológicos de la histamina, mediados por 4 tipos de receptores y que al estar distribuida en diferentes tejidos tienen diferentes efectos fisiológicos. Después de haber repasado los efectos fisiológicos de la histamina que se producen al unirse a estos subtipos de receptores de histamina, vamos a ver cuáles son los fármacos que ha diseñado el ser humano para contrarrestar o para bloquear estos efectos fisiológicos de la histamina. Estos son los fármacos antihistamínicos. Y tenemos que hay 2 tipos de fármacos antihistamínicos: los inhibidores de la liberación de histamina y los antagonistas de los receptores de histamina. Primero vamos a hablar de los inhibidores de la liberación de histamina. Estos fármacos reducen la desgranulación de los mastocitos y basófilos que se deriva de la activación inmunitaria por la interacción antígeno-inmunoglobulina E. Como ejemplo de estos fármacos antihistamínicos tenemos el cromoglicato disódico y el nedocromil, que se utilizan en el tratamiento del asma, ya que evitan la desgranulación de los mastocitos y así evitan la broncoconstricción provocada por alérgenos. Bien, eso en cuanto a inhibidores de la liberación de histamina. Nada más vamos a mencionar esos 2 fármacos. Los principales fármacos antihistamínicos son los antagonistas de los receptores de histamina, que simplemente se unen a los receptores de histamina, los bloquean, impiden la unión de nuestra histamina endógena y así inhiben las acciones de la histamina. Hay 2 tipos de antagonistas de receptores de histamina: los antagonistas de receptores H1 y los antagonistas de receptores H2. Vamos a hablar primero de los antagonistas de receptores H1. Obviamente estos fármacos bloquean a los receptores de histamina del subtipo H1 y se usan para tratar los síntomas de reacciones alérgicas, como por ejemplo rinitis y urticaria. También los antagonistas de receptores H1 se utilizan para aliviar el resfriado común, ya que aminoran la rinorrea. Y finalmente también se han utilizado en los últimos 20 años
como auxiliares para dormir. Habrán visto las fórmulas de algunos fármacos antigripales que se venden comercialmente, como por ejemplo el desenfriolito. El desenfriolito y otros antigripales tienen en su forma el paracetamol y generalmente van combinados con un antihistamínico como el clorhidrato de clorfeniramina. Ese es un antihistamínico. Y generalmente todos estos antigripales producen somnolencia, producen sueño. Entonces los laboratorios farmacéuticos dijeron: vamos a hacer negocio con los antagonistas de los receptores H1, ya que producen somnolencia, y como no nos permiten vender benzodiazepinas como el Valium sin receta médica, pues vamos a vender los antihistamínicos anti-H1 como auxiliares para dormir. Como ejemplos de antihistamínicos, tenemos de antihistamínicos del subtipo H1, antagonistas de receptores H1, tenemos los de primera generación, como la difenidramina. La difenidramina se encuentra en el Nytol, que se vende como auxiliar para dormir. Además de la difenidramina, tenemos el dimenhidrinato, el maleato de clorfeniramina, que van ahí combinado con paracetamol en muchos antigripales, el maleato de clorfeniramina, la ciclicina, la prometacina. Todos estos son antagonistas de receptores H1 de primera generación que se usan combinados con paracetamol en antigripales y también como auxiliares para dormir, como por ejemplo la difenidramina. Y después tenemos los antagonistas de receptores H1 de segunda generación. Son de segunda generación porque producen poca sedación, le están quitando ese efecto adverso. Y aquí tenemos la famosa loratadina, muy utilizada y muy conocida por todos ustedes, la cetiricina y la acelastina. Todos estos son antihistamínicos H1 de primera generación. Un momentito. Entonces estos son de segunda generación que producen menos sedación, como por ejemplo la loratadina. Bien, después de haber visto estos antagonistas de receptores H1 de primera y de segunda generación, vamos a pasar a los efectos adversos de los antagonistas de los receptores H1. El principal efecto adverso de los antagonistas de los receptores H1 de histamina es la sedación y somnolencia, pero también pueden producir mareo, incoordinación, visión borrosa, fatiga, nerviosismo, insomnio. Los efectos adversos en el tubo digestivo de los antagonistas de los receptores H1 pueden ser anorexia, náusea, vómito, molestias epigástricas, pueden dar lugar a un dolor en la boca del estómago, un dolor persistente en la boca del estómago. También pueden producir estreñimiento o diarrea. Y en el corazón, los antagonistas de los receptores H1 pueden inducir taquicardia ventricular. Ahora vamos a hablar de los antagonistas de los receptores H2. Estos fármacos obviamente bloquean a los receptores H2 histamina y su efecto más importante es que reducen la secreción de ácido gástrico, y por eso se usan los antagonistas de receptores H2 en pacientes con gastritis y úlceras pépticas, ya que estos fármacos bloquean la secreción de ácido gástrico, es decir, la secreción de ácido clorhídrico, y de pepsina, de la enzima pepsina, estimulada por la histamina cuando ésta se une a los receptores H2 en la mucosa gástrica. Ejemplos de antagonistas de receptores H2, la cimetidina, que es la más antigua y que ya casi no se utiliza porque tiene algunos efectos adversos, como ya les voy a mencionar más adelante, la ranitidina, que se sigue utilizando,
todavía bastante, es el principio activo del fármaco conocido comercialmente con el nombre de Ranicen, hechos por los laboratorios Senocian en México, la famotidina, la nisatidina y la roxatidina. Todos estos son antagonistas de receptores H2 y se utilizan todos para reducir la secreción de ácido gástrico estimulada por la histamina, y se utilizan, como les dije, en pacientes con gastritis y úlceras pépticas. Bueno, los efectos adversos de los antagonistas de los receptores H2 son raros, pero los más comunes son la diarrea. Generalmente los pacientes que utilizan ranitidina por más de 3 semanas, un mes o más de un mes, pueden tener eventos de diarrea. También otros efectos adversos raros, pero que se presentan, pueden ser desfallecimientos. Hay somnolencias, cefaleas, mareos, náuseas, erupciones cutáneas y prurito, es decir, comezón. A veces con algunos antagonistas de receptores H2 se observa pérdida de la libido, impotencia y ginecomastia. Esto es raro, pero se presenta especialmente con la cimetidina. Se presentaba cuando se utilizaba mucho la cimetidina en dosis elevadas y por periodos prolongados. Muy bien, compañeros, nos vemos en el próximo video.